Hola, muy buenos días. La vez pasada, en la grabación anterior, tocamos el punto lo que son las disfasias en niños, pero tocamos los puntos de los síntomas, las causas, prevención y tratamiento. El día de hoy solamente vamos a hablar sobre los tipos de disfasia, ¿sí? Ya hablamos lo que es una disfasia, pero vamos a decir los tipos de disfasia. Está la disfasia mixta o receptiva, ¿sí? Aquí es la comprensión del lenguaje está alterada. En este tipo de disfasia mixta o receptiva, la comprensión del lenguaje está alterada y se clasifica en sordera verbal y el déficit sintáctico fonológico. Sordera verbal no quiere decir que tenga problemas a nivel audición, no, ¿sí? La sordera verbal tiene buen funcionamiento de la audición, obviamente, pero el niño no es capaz de analizar ni interpretar los sonidos. Este es un tipo, sí, tiene escaso vocabulario repetitivo. La otra clasificación es déficit sintáctico fonológico, ¿sí? Aquí el niño tiene frases cortas, simples y mal organizadas. Estos son los tipos de disfasia que se presentan en los niños, ¿sí? No hablan correctamente, no expresan una oración o frase completa. Ahora, está la disfasia expresiva, ¿sí? Este tipo de disfasia, la realización de palabras está alterada y se va a clasificar en dispraxia verbal, que va a consistir en la incapacidad de realizar los movimientos específicos para producir los sonidos, ¿sí? Por lo tanto, su discurso va a ser poco fluido. Esa es la dispraxia verbal. La otra es alteración en la producción o programación fonológica. Esto es la pronunciación y comprenden bien los sonidos aislados, ¿sí? Pero no los articulan correctamente, es decir, dentro de una palabra o frase. Aisladamente ellos entienden el sonido o lo pronuncian correcto. En las terapias, por ejemplo, son experiencias personales, que tengo niños con disfasia. Estamos trabajando, vamos a poner un ejemplo del sonido, la S. Si yo lo pongo a trabajar, entonces el niño me responde correctamente con el sonido y no, pues ya lo tenemos, ya tenemos el fonema S. A la hora que empezamos a trabajar las palabras, el niño no lo pronuncia, o sea, no lo dice. Entonces, él lo tiene aisladamente, pero no lo integra a lo que es ya la palabra, mucho menos en una frase, ¿sí? Entonces, eso es tener una alteración en la producción o programación fonológica, ¿sí? Se ha observado que los niños con disfasia expresiva tienen menos problemas emocionales, ¿sí? Y tienen interés por comunicarse. Ellos hablan y dicen y preguntan y todo, pero su lenguaje no es entendible. Entonces, ellos sí saben lo que quieren decir, sí saben lo que están diciendo, pero su lenguaje no es entendible, ¿sí? Otro tipo de disfasia es disfasia con dificultad para la organización del significado, ¿sí? Aquí es la dificultad para estructurar las frases. Se clasifica en el síndrome lexical sintáctico y el síndrome semántico pragmático, ¿sí? ¿Qué es el síndrome lexical sintáctico? Aquí es la alteración para producir palabras nuevas, o sea, tanto aprenderlas como retenerlas. O sea, le cuesta el tener que trabajar una palabra nueva y mucho menos recordarla para poder pronunciarla, ¿sí? Pero nos dice, no obstante, su discurso se caracteriza por una buena articulación. O sea, él no está recordando ciertas palabras, pero lo que está hablando está con una buena articulación de las palabras y se le entiende bien, ¿sí?
El síndrome semántico pragmático. Consiste en la falta de habilidad para comprender las palabras, ¿sí?, las preguntas o las instrucciones, ¿sí? Pocas palabras, aquí el niño suele hacer monólogos. Entonces, el niño siempre va a buscar una manera de poder expresarse, ya lo estamos viendo aquí con cada uno, ya sea por gestos, ya sea por sonidos, ya sea por señalamientos. Entonces, cuando ustedes vean en su niño, normalmente el lenguaje a los 3 años ya debe estar normalizado, a veces entre 3 y medio. Pero si ustedes notan que a los 3 años, a los 3 años y medio, el niño nada más habla con palabras aisladas, no expresa frases, entonces es momento de poder acudir a un especialista, ya sea el psicólogo o ya sea el terapeuta del lenguaje, el foniatra, para que empiece a trabajar esa parte. Muchas veces los papás se confían de que está pequeño, apenas tiene 3 años y medio, 4, pero estamos viendo que el niño no produce o no expresa oraciones o frasecitas. Ahí se está presentando ya un problema que habrá que analizar, que habrá que evaluar para poder empezar a trabajar con el niño. Entonces, aquí lo recomendable es no esperen el que tenga 5 años, el que tenga 6, el que ya está en la escuela con el inicio de la lectoescritura, porque entonces ahí se empiezan a presentar ya más severamente los problemas y es cuando se empieza a buscar ayuda, pero el niño ya tiene dificultad para poder pronunciar los fonemas y entonces, pues ahora sí, a los papás acudan enseguida en el momento que vean a todos ellos que tengan niños pequeños, estamos hablando de 3 años, 4 años, y que todavía ustedes vean o sientan o escuchen que no está hablando correctamente, entonces enseguida acudan, porque todo esto, la disfasia no es un problema que no se va a arreglar. Hay tipos de disfasia como los que acabamos de ver que van a tardar un poquito en recuperarse, pero se recupera. Hay disfasia, otro tipo de disfasia que son poquito más sencillos y que el niño sale, porque hay que trabajar ahora sí, cuando se empieza a trabajar que el niño en general tiene la disfasia, porque generalmente la disfasia se manifiesta por dificultades para expresarse y para memorizar informaciones. Entonces tenemos que empezar a trabajar, las personas que nos dedicamos en esta área, tenemos que empezar a trabajar de acero. De acero me refiero a que, bueno, vamos por sonidos, o sea, como cuando viene lo que es un niño normalmente hablando solito, que el bebé, ¿cómo empieza el bebé? Con el balbuceo. Después un balbuceo, ¿qué hace el bebé? Empieza a formar palabritas como por medio de sílabas, leche, mamá o papá. Sí, y de ahí empieza el niño a sacar ampliar su número de vocabulario, sus palabras. Después ya viene la formación de frasecitas, ya estamos hablando ya de un niño de 2 años y medio, 3, cuando ya deben de hablar con las frases de 2 o 3 palabras. Sí, entonces aquí los niños con disfasia presentan, recuerden, déficit significativos en su lenguaje. Es muy notorio y pues les recomiendo, no hay muchas cosas por hacer que pueden apoyarlos ya sea en casa, pero siempre busquen al especialista para salir de dudas qué pasa con el niño, ¿sí? Entonces, pues por lo que respecta a lo que es disfasia infantil y los tipos de disfasia, pues es todo. Como comentarios les digo, me preguntarán o se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con los adultos? O sea, ¿hay disfasia en los adultos? Por supuesto, pero la principal causa de disfasia en los adultos es el daño cerebral, ¿sí? Por ello, el origen puede ser un traumatismo o simplemente la consecuencia de alguna enfermedad neurológica degenerativa, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más comunes? El accidente cerebrovascular, la demencia, los golpes fuertes en la cabeza, la enfermedad del Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, también esta es la disfasia en adultos, pero es nada más, se los comento como información, más el tema, pues ya en algún momento, a lo mejor más adelante, se podía tocar ese tema de los adultos.
Para terminar, solamente quiero decirles el término TEL, que es trastorno específico del lenguaje, ha ido sustituyendo progresivamente al término más antiguo de disfasia, ¿sí? Ya en la actualidad, la disfasia es utilizada por los especialistas internacionales del tema, pero ya cuando ustedes les digan, no, es que hay un trastorno específico del lenguaje, es lo que estamos hablando de lo que es una disfasia. Pues es todo. Los invito que si tienen alguna duda, ponerse en contacto con nosotros, los profesionales que estamos en el CRIS. Los esperamos con mucho gusto para apoyarlos, para atenderlos. Gracias.